Estaremos leyendo en Génesis 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y abordó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó su mano en el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y él respondió: Abraham, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Bueno, ahí vemos la historia que el Señor le pide a Abraham que le dé su hijo Isaac. Él no le pidió un cordero, él no le pidió que se mudara, él le pidió lo único que él tenía, su hijo amado. Él le pidió a su hijo Isaac. Pero él, en el capítulo 7, le dice a su hijo que dónde está el cordero para el holocausto. Abraham sabía lo que iba, pero él confiaba en el que el Señor podía cambiarlo todo, y le dijo: el Señor proveerá. Entonces, aunque él sabía a lo que iba a hacer, él estaba confiado que el Señor podía cambiar ese pronóstico de que él iba a dar en sacrificio a su hijo. Pero él primero usa la obediencia, él no se justificó. Él no dijo: ¿por qué mi hijo? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? No, él obedeció instantáneamente y ejecutó el mandato que el Señor lo mandó a hacer. Entonces el Señor, al verlo, lo que él estaba capaz de hacer sin justificarle, el Señor le provió el cordero. Pero él primero usa 2 puntos. Activa primero la obediencia y luego activa su fe. Porque a él solo decir: el Señor proveerá, él no sabía, él no estaba viendo, pero él confiaba y creía. Él activó una fe, la palabra de fe. Y al Señor, a ver, ahí él vio la mano de Dios. Él vio la mano de Dios cuando él creyó, cuando él depositó su fe en el Señor. Pero ¿qué pasó? Voy a parafrasear la historia. ¿Qué pasó después de usar esos puntos? La fe más sacrificio igual a bendición. ¿Por qué? Porque él obedeció, activó la fe, y a mediante de sacrificio vino bendiciones sobre él. Él vio la mano de Dios proveer el cordero, pero aparte de eso vino bendiciones y promesas del Señor para su vida, que multiplicaría a su familia en bendiciones y se multiplicarían como arena. Y le quiero decir algo, es que los sacrificios que se le hacen al Señor no son en vano. A veces, tal vez a nosotros no nos ha costado no nos ha tocado que nuestro sacrificio sea dar un hijo en holocausto. Pero no hemos tenido que sacrificar con alejarnos de personas que queríamos, irnos de lugares que no nos queríamos ir, y tener que tomar decisiones y someter la carne por más difícil que ha sido. No hemos tenido que entregar un hijo, pero sí hemos tenido que sacrificarnos. Pero cuando el Señor nos dice un mandato y nosotros ejecutamos de una manera que aceptamos, Él se glorifica en nuestra vida. Porque a veces Él nos manda a hacer algo y no lo hacemos. O si lo hacemos por hacer. Entonces, como Él nos conoce y conoce nuestro corazón, sabe cómo lo estamos haciendo. Entonces, a veces por eso vemos las bendiciones detenidas. Porque a veces el Señor nos manda a decir que las bendiciones están, y Él declaró la palabra, pero están detenidas por algo que nosotros no estamos haciendo. Cuando viene a ver, ya Él nos mandó a hacer algo y nosotros no lo estamos haciendo, y eso ha retenido la bendición. No es que Él no lo vaya a hacer, sino que estamos haciendo nosotros para que se materialice lo que Él ya dijo. Entonces, cuando el Señor te manda a sacrificar algo, no lo dudes, porque Él ve más
nosotros. Él sabe el por qué lo está haciendo. Otro ejemplo mayor fue Jesús. Jesús nunca dudó. Jesús siempre estuvo dispuesto a todo lo que le decía a su Padre. Y por eso él veía la mano de Dios en cada milagro, señales y prodigio que él hacía. Pero él nunca dudó, nunca cuestionó las decisiones de su Padre. Por eso aunque su ministerio no haya durado tanto tiempo, fue lo necesario para que se hiciera notorio la presencia del Señor. Entonces, a veces no importa los años, es lo que hagamos en ello. A veces, voy a poner un ejemplo, los presidentes. Los presidentes duran 4 años y quieren hacer lo mejor que se pueda para que ese gobierno quede plasmado o para que le den 4 años más, porque él se quiere quedar. Pero él quiere marcar la diferencia del que tuvo antes. Amén, Dios le bendiga. También tenemos a Job. Job lo perdió todo en un abrir y cerrar de ojos, pero él siempre estuvo pendiente y con la fe en alto de que el mismo que se lo dio se lo podía devolver. No es que nos pasen procesos que lo perdamos todo, sí, pero tenemos que activar la fe. Y si la tenemos que no mengua, que en esos desiertos la fe de nosotros es golpeada, tenemos que pedirle al Señor que nos la encienda. ¿Por qué? Porque como dice su palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Aquí estamos viviendo por fe, porque estamos creyendo en una palabra. Entonces, aunque no veamos nada, tenemos que creer. Y hay desiertos que sí la fe se golpeada, sí, bastante. Pero en que sea ese poquito que nos quede, tenemos que pedirle al Señor que nos la aumente. ¿Por qué? Porque para poder ver el milagro que ya sea que estemos pidiendo, tenemos que tener la fe activa. Para que ese milagro que está en los aires, una palabra ya declarada, se materialice y podamos palparlo. Pero mientras no tomemos una decisión, no hagamos lo que el Señor nos diga, no vamos a ver nada. Aunque a esta carne le cueste, porque humanamente es difícil, pero con el Señor es posible. No es con nuestra fuerza, es con la del Señor. Así que si el Señor te dice, muévete de ahí, vete de ese grupo, no digas, Señor, ¿y por qué tú quieres que yo me vaya? No, aunque te duela, vete, porque Él ve más que tú y que yo. Porque en los desiertos, cuando la fe golpeada, cuando nos dicen bendiciones, viene la escasez. Cuando nos dicen que que estamos bien, que estamos disfrutando, suponer, de la salud, viene la enfermedad. Entonces, activar una fe es mediante, aunque tú estés viviendo lo contrario, creer en lo que el Señor dijo que iba a hacer sin dudar, para que pueda ver lo que el Señor dijo, para que Él se glorifique en nuestra vida. Porque cuando Caín y Abel, los dos dieron la ofrenda, pero el Señor vio los corazones. Por eso les digo que si el Señor le dice que deje algo, no lo hagan por hacerlo, porque Él lo ve y conoce nuestros corazones. Y si lo hacemos por hacerlo, porque me dijeron, porque tengo que hacerlo, todo lo que Él no tenía para nosotros se va a ver golpeado, se va a ver retenido hasta que nosotros pongamos de nuestra parte. A veces las cosas no salen como uno quiere, no. A veces las cosas no suceden cuando uno quiere, no. Pero el Señor sabe en qué momento, a qué hora y cómo lo va a hacer. A veces hay bendiciones que Él no nos las entrega, no porque no nos las merecemos, sino porque no estamos preparados y no vamos a saber cómo hacer con esa bendición. Entonces, el Señor se toma su tiempo en moldearnos, a veces de una manera que no queremos porque nos rompe, pero Él es el mejor alfarero. Entonces, nosotros tenemos que pedirle que nos rompa cuantas veces sea necesario, para que Él moldee en nosotros lo que Él quiere que nosotros seamos, porque nosotros tenemos un diseño que Él no creó, pero el enemigo ha venido a dañarlo. El enemigo ha venido a añadir cosas que no son de su agrado. Cuando a veces uno le dice que te cambie todo, no es todo, porque tú eres una creación perfecta para Él. Él lo que va a quitar de ti, lo que Satanás, el mundo añadió a ti, que ha dañado tu diseño. Pero Él lo puede hacer, solo tenemos que confiar y creer, y no es con nuestra fuerza, y venir a Él como estemos. No esperar y que yo voy a esperar dejar de beber para aceptar a Cristo. No, venga así, que Él se encarga, deposítelo a Él. Porque Él lo dice en su palabra, venir a mí cargados y cansados, que yo lo haré descansar. Entonces no espere llegar a su casa para
ver si voy a ir a la iglesia, porque estoy cansada. No, venga así, aquí, que viene el Espíritu Santo y lo renueva. Pero Él tiene que ver positivismo. Él tiene que ver que nosotros estamos dispuestos a sacrificar por Él. A veces tenemos que tener que sacrificar a nuestra misma familia. No a un hijo como Abraham, pero sí. Hemos tenido que alejarnos de familiares que tú nunca pensaste que te ibas a alejar de Él. Pero el Señor ve más allá de tu entorno. Él sabe lo que a ti te puede contaminar. Él lo conoce. Él sabe qué te puedes hacer que tú te salgas de redil. Él lo conoce. Tú y yo no, porque nosotros vemos apariencia. Nosotros vemos lo que el mundo nos ofrece o lo que esa persona nos ofrece. Pero el Señor no. El Señor lo ve por dentro y lo ve por fuera. Entonces, cuando Él sabe que una persona nos dice un suponer, un te quiero y no es de corazón, Él lo sabe. Pero nosotros humanamente creemos en ese te quiero. Entonces, cuando nos vemos enfrentados a tener que alejarnos, sacrificarnos y dejar ese te quiero, sufrimos. Porque sufrimos. Pero tenemos que ver más allá de lo que el Señor, como que para nosotros ver lo que el Señor tiene, tenemos que menguar nosotros. Nosotros tenemos que apagar nuestro estilo de vida, nuestros pensares y decirle al Señor que haga en nosotros como Él quiera. Pero que nosotros digamos esa palabra y estemos dispuestos. Porque cuando le entregamos a Él todo, viene tras ahí decisiones que van a doler. También con la fe, le quiero decir un testimonio. Mi madre estuvo interna, tiene 3 meses que le dieron de alta. Estuvo interna y se vio grave, absolutamente grave. Ella está en UCI y yo un día le pregunto a la doctora, la veo que mi mamá está mejor, y le pregunto que cómo está, que la veo mejor. Ella no dijo, dejen de estar preguntando, que aunque ustedes la estén viendo mejor, ella está igual, ella está muerta por dentro. Bueno, pues yo me fui. Al otro día, cuando yo salgo de ahí, le digo a mi hermana, yo no acepto ningún diagnóstico terrenal. No acepto ningún diagnóstico que venga de la mano de los doctores. Cuando al otro día me dice mi hermana, vamos que la doctora está pasando visita. Yo le dije, ¿para qué? Ella no tiene nada que decirme. Entonces, cuando yo cambié mi oración, cuando yo empecé a activar la fe y creer lo que el Señor podía hacer por encima de lo que estaban diciendo los médicos, yo vi la mano de Dios. Pero mientras yo veía y creía en todos los diagnósticos que me estaban diciendo los doctores, yo sentía que mi mamá se iba a morir y yo también. Pero cuando me rehusé a aceptar ese diagnóstico, vi la mano del Señor. La vi de una manera que hasta los doctores se quedaron asombrados. ¿Por qué? Porque yo dejé que fuera el Señor y cambié la oración y deposité mi confianza en el Señor. Que aunque estaba pasando por el proceso, yo en verdad no estaba como tan entregada de que el Señor lo podía hacer. Yo dudaba muchísimo diario, porque cuando usted es una persona que se está muriendo y que no le dan, ni los médicos le dan una señal de vida, tu fe, tu esperanza se acorta. Pero tengo por testimonio que el día que rehusé aceptar, vi la mano del Señor. Porque hay diagnóstico y hay cosas que nos pasan para que golpeen nuestra fe. Para que tú dudes de lo que el Señor dijo de ti. Hay personas, Satanás utiliza, a veces Satanás, pero a veces el Señor que lo permite. Porque hay momentos que Él tiene que ver que en verdad tú le crees. Aunque te cueste, aunque te duela. Pero Él hace cosas que tú tengas que decir, esto es el Señor que lo permite. Aunque a veces tú dices, este es Satanás haciéndome la guerra. Sí, Él puede hacerte la guerra. Pero hay situaciones y desiertos que el Señor te lo permite en tu vida para que se active tu fe. ¿Por qué? Porque mediante yo ese proceso activé mi fe, cambió mi oración. Tal vez hice como Tomás, que tuve que esperar ver su mano. Pero Él lo usó los médicos para darme ese diagnóstico que yo veía a mi madre mejor y me decían que no. Y cuando acepté, porque también uno oraba que fuera su voluntad, pero de la boca para afuera. Porque
A veces uno dice que sea tu voluntad, pero tú estás orando por otro lado que no haga así. Que te glorifique, papá, por favor, no te me la lleves. Claro. Pero cuando tú entregas, el Señor hace muchas cosas. Si vemos todos los milagros que pasaron en la Biblia fue mediante la fe. Porque la fe lo es todo. La fe lo es todo. Y cuando la fe se apaga un poco, sí, desmayamos. Pero tenemos que pedirle al Señor, hacerle énfasis a que no deje que se apague. Porque en el instante que la fe se nos vaya, nos vamos a descarriar. ¿Por qué? Porque si en el mundo sufríamos aflicciones, aquí en la iglesia más. Pero en el mundo lo sufríamos por gusto. ¿Por qué? Porque me gustaba esto, yo sufría, no, ya. Pero ahora no. Cuando tú ves que tú sufres, que viene un desierto, es activándote para escalar. Para que tú puedas acercarte a la otra persona mediante tu proceso ya de la fe y puedas hablarle a los demás. Porque hay procesos que vienen y te rompen de una manera que tú dices, no voy más. Ya para qué yo estoy viva. Y en un momento determinado se te acerca una persona que está pasando lo mismo o peor que tú. Y tú dices, pero si yo me quería morir con lo que me estaba pasando, pero esta persona está peor. Entonces viene tú con el poquito eso de fe que tú tienes que darle una palabra. Porque mediante ese proceso que yo pasé en el hospital fueron 1 mes y 14 días. Yo vi muchos que entraron con mi mamá a morirse. Y yo sin saber si mi mamá iba a despertar al otro día, yo le estaba dando fuerza a los otros familiares de los enfermos que estábamos juntos. Entonces, cuando yo veía que partía, y yo decía, ya se me fue un familiar y más. Porque mediante hay situaciones que hay personas que tú ni la conoces y se vuelven familia. Mediante procesos, familias se vuelven desconocidos. Pero el Señor te enseña que a veces los desiertos no son para estar en familia. Que cuando la fe es golpeada, a veces tú tienes que estar solo. Que solamente tú y el Señor saben las lágrimas que tú te bebiste. Pero es necesario pasar por eso. Porque mediante ese proceso, algo Él hizo. Algo Él hizo en mí. Y tal vez Él sembró alguna de esas palabras que yo le di en las otras personas. Por eso digo que la fe es lo mayor para el Señor. También me pasó le voy a contar este testimonio también. Una vez yo fui a la capital, en esos mismos procesos de mi mamá estar mala, a chequearme la vista. Cuando yo voy confiada de que yo puedo estar sana, que yo no tengo nada, pero estoy yendo a especialistas para que me chequen. Cuando voy a mi capital, llego, duré la tarde entera, como hasta las 4 o las 5 de la tarde, ya ni sabía si podía venir para acá. Cuando vengo en la guagua, me topo con una joven. El Señor me utilizó para darle una palabra. Yo dije cuando llegué a mi casa, Señor, me hiciste ir para la capital. Y él me dijo, no, te utilicé para darle esa palabra a esa joven. Aunque mi fe dudaba, yo decía, Señor, es verdad, fuiste tú que me mandaste. Yo ni quería darle la palabra a la joven, pero ella la aceptó. Entonces, cuando ella la aceptó, yo vi que fue el Señor que me mandó. Pero tuve dudas porque uno nunca se siente preparado para que el Señor lo use. Y a veces somos tan golpeados que tú dudas de lo que el Señor puede hacer en tu vida. Cuando la fe es golpeada tantas veces, tú dudas que el Señor te pueda restaurar. Cuando la fe te golpeada, tú dudas que el Señor te pueda levantar del piso. Porque todo es por la fe. Pero yo lo vi así, pero esa joven tenía una fe más activa que yo. Porque ella pudo haber ido orando, seguro el Señor conoce que ella necesitaba esa palabra. Y por su fe el Señor me utilizó a mí. No porque yo tal vez me lo merecía. No, el Señor le plació usarme a mí en ese momento. Por eso le digo, cuando la fe es golpeada, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Pues como le dije, para ver materializado lo que el Señor dijo de nosotros, tenemos que tener como una fe activa. Que lo desierto la golpeen, sí,
pero que no la desbaraten. Porque sin ella es imposible agradarle al Señor. Le pedimos al Señor que Dios nos bendiga, Dios nos guarde.